De personas que literalmente viven con dolor y viven con dolor crónico, eso que no se pueden ni levantar, se levantan con dolor y se acuestan con dolor, pero usted lo puede manejar de forma natural, con ventosas, usted se puede poner cositas, cremitas, pero de forma natural, y además usted puede preguntarle a la fitoterapeuta Cristina Venegas que está con nosotros, así que si a usted le duele algo, tenemos el Facebook Live. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, un gusto. Doctora, cuando hablamos de dolor crónico, ¿cómo se caracteriza? ¿Cómo sabemos que ese dolor ya es crónico? Bueno, es importante mencionar que siempre cuando se habla de dolor crónico hay un diagnóstico subyacente, ¿verdad? Alguna condición de salud que ya condiciona a que el cuerpo esté generando dolor. Existen, una cantidad de condiciones de salud muy grande que puede generar dolores de distintos orígenes, ¿verdad? Qué sé yo, a nivel muscular, articular, neuropático. Entonces, pues dependiendo, ¿verdad?, del diagnóstico, así van a ser las características del dolor con que lidie la persona. Y es durísimo, doctora, porque la gente dice, es que a mí me duele mucho, he probado absolutamente de todo y no le he llegado al punto. ¿Por qué cuesta tanto llegar al punto de ese dolor crónico? Bueno, como te decía, dependiendo de la fisiopatología, o sea, del origen propio del dolor o de la condición de salud, pues las condiciones, ¿verdad?, que más allá de lo farmacológico para poder manejar el dolor es sumamente complejo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de las neuropatías, que es algo que cada vez es más común, cuando hablamos de condiciones como la fibromialgia, la esclerosis, distintos tipos de atrofia a nivel de articulaciones, pues son condiciones donde ya hay un daño estructural, un daño mecánico en el cuerpo, que pues la regeneración es bastante compleja, ¿verdad? Entonces, doctora, perdón, ¿por qué ese dolor crónico siempre se va a las cervicales, a los lumbares, a las rodillas, a los tobillos? Porque es que esos puntos gatillo siempre duelen. Claro, ahí es cuando estamos hablando ya de que existen daños mecánicos. Por ejemplo, a nivel lumbar tenemos condiciones como las hernias, por ejemplo, como cuando hay astenosis, como cuando hay artrosis, ¿verdad? Que ya existe algún tipo de distrofia a nivel de la estructura que termina afectando, por ejemplo, los nervios que están en esa zona. Igual, por ejemplo, en las rodillas, cuando tenemos un desgaste, cuando hay alguna lesión que ya ha existido, una atrofia propia del nervio, un nervio es algo que va a seguir lanzando señalizaciones de dolor, al menos que podamos coayudar con alguna terapia que nos ayude a controlar esas señalizaciones. En condiciones como la artritis, la artrosis, enfermedades reumatoides, existe un daño estructural a nivel de los distintos grupos de articulaciones del cuerpo, donde ya pues constantemente hay una señalización de dolor, ¿verdad? Entonces ahí es donde entran las terapias coayudantes que nos pueden ayudar a lidiar con eso en la cotidiana. Si a usted le duele algo, por favor, pregúntele a la doctora, este es el momento. Doctora, cuando llega alguien con dolor, ¿qué es lo primero que hace usted? Bueno, lo primero que se hace es valorar cuál es el cuadro, ¿verdad? Cuál es el tipo de dolor, porque según lo que sea, pues hay cosas que se pueden aplicar a nivel local, hay terapias que son coayudantes para la liberación del dolor o hay sustancias naturales que pueden acompañar para aliviar un poco los síntomas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el mundo de las plantas medicinales tenemos una cantidad enorme de sustancias que nos pueden apoyar en estos procesos. En las condiciones, por ejemplo, donde cabe la posibilidad de que haya una regeneración, por ejemplo, en las neuropatías, que existe la posibilidad de que haya una regeneración de la señalización de los nervios, pues se aplican terapias regenerativas como la terapia neural, por ejemplo. Pero en el caso del manejo cotidiano tenemos distintas formas en que podemos utilizar las plantas medicinales para apoyarnos. Doctora, vamos a las neuropatías porque yo he visto que los aceites también son un gran aliado. Totalmente. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los aceites tenemos dos formas. Tenemos los aceites esenciales que están por acá, que son concentrados, ¿verdad?, que se extraen de las plantas medicinales y que se pueden aplicar de forma local para alivio, ¿verdad? Aquí es presente, por ejemplo, la copaiba, la lavanda y el ciprés. Copaiba, ¿qué nombre, verdad? ¿Qué es eso? La copaiba es un aceite de un árbol que tiene propiedades antiinflamatorias, que tiene propiedades analgésicas y además es calmante. Entonces aliviana un poco esta señalización de dolor que lanzan los nervios del cuerpo. La lavanda, por ejemplo, es una planta que es calmante, que es tranquilizante, que nos ayuda desde la parte del sistema nervioso, que obviamente en una persona con dolor, pues el sistema nervioso está sumamente alterado, pero también es un antiinflamatorio bastante potente. Y en el caso del ciprés, pues también, ¿verdad? El ciprés también es analgésico y también nos ayuda a aliviar la señalización de dolor. Ahora, otra forma casera es preparar aceites infundidos. ¿Qué es eso? Aceites infundidos, vamos por acá. Un aceite infundido es cuando infundimos un aceite con las propiedades de una planta medicinal. Entonces, básicamente se pone en maceración
el aceite va a ir extrayendo y se va a ir concentrando en las plantas medicinales. Por ejemplo, este que tengo acá tiene clavo de olor y cardamomo. El clavo de olor y el cardamomo son dos especias que son anestésicas y que son analgésicas. Entonces, en un dolor articular muy fuerte, en un dolor neuropático muy fuerte, este concentrado, por ejemplo, nos puede ayudar mucho para aplicación local. ¿En qué momento nos tomamos las gotitas o nos ponemos donde duele o hacemos la infusión? ¿En qué momento, o sea, tomamos las alternativas? Bueno, ahí es algo que yo les recomiendo mucho a los pacientes es que aprendan a conocer su proceso, ¿verdad? Las personas que les ha tocado por alguna razón vivir con dolor crónico, pues llevan un proceso de relación con la sintomatología de su cuerpo. Entonces ya uno sabe cuando algo está empezando, ¿verdad? Sí. Ahora, incluso los dolores que no son crónicos, por ejemplo, el dolor cervical, que es uno de los más comunes. El gorila, el famoso gorila. El famoso gorila. Ya uno empieza a sentir el jaloncillo. Ese es el punto donde hay que intervenir, ¿verdad? Igual, digamos, una persona con dolores articulares, pues ya conoce cuáles son las horas, los patrones en el día, entonces se pueden aplicar, ¿verdad? Entonces, si es un dolor muy intenso, o por ejemplo que hay un diagnóstico clínico subyacente como una neuropatía, como una artrosis, ahí ya se pueden tomar sustancias naturales, ¿verdad? Como el magnesio, como el complejo de vitamina B, que son sustancias que ayudan a manejar el dolor a nivel sintomático, ¿verdad? Doctora, tengo que volverme aquí un momento porque esto está muy interesante y están preguntando mucho. Entonces, ¿esto en qué momento me lo tomo? Eso es para aplicación local. Los aceites infundidos son para aplicación local. No se lo tomo. ¿Y vea que tiene cuántos clavitos le puso? En ese, digamos, por cada 100 mililitros ponemos 10 clavos de olor aproximadamente y ponemos una cucharadita de cardamomo. Son dos especias que son altamente anestésicas y altamente analgésicas. Por acá tengo otro donde tengo lavanda y romero, que eso no es un amarre, cuidado, vean a ver, no, lavanda y romero, ¿verdad? Lavanda y romero, entonces estos son propiedades antiinflamatorias y son propiedades calmantes, no son anestésicas, por ejemplo, como la mezcla que acabamos de mostrar, pero esto va a ayudar con la inflamación y va a ayudar a calmar, digamos, las señalizaciones de dolor, además que es sumamente relajante. Okay. Tenemos lavanda y romero. Ajá, en eso. ¿A esto qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Entonces, digamos, cuando la persona tiene dolor, cuando tiene inflamación, cuando tiene dolor muscular, cuando tiene dolor articular, básicamente lo que llamamos flotarse, ¿verdad? Se va a flotar la zona afectada, masajito, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que según la condición de salud que tenga la persona, pues el masaje puede o no ser intenso. Por ejemplo, una persona con fibromialgia no se puede hacer un masaje de mucha compresión porque hay muchísima más sensibilidad al dolor. En cambio, un masaje relajante que ayude un poco a que la señalización del dolor se calme, ¿verdad? Que tenga un efecto un poco más calmante. Gente que tiene neuropatía, dolor, ¿qué le recomienda? Bueno, otra recomendación que hago son los alcoholes infundidos, ¿verdad? Que aquí ando uno. Vea esto, esto se ve poderoso, doctor. Por ejemplo, aquí donde está tiene 8 meses de reposo. 8 meses. Y esa es una mezcla que es muy rica, digamos, ahí tenemos canela, tenemos jengibre, tenemos cáscara de cítricos que van limón y naranja, y tenemos una planta que se conoce como agua florida, que es una especie de menta. Y eso es una mezcla que ayuda a calmar, que ayuda a relajar, que ayuda a desinflamar y que es totalmente noble en aplicación local. Igual se aplica, por ejemplo, para neuropatías, existen ciertas plantas como lo son la manzanilla, como lo son el jengibre, que alivian mucho las señalizaciones de dolor que lanzan los nervios. Ahora, esas aplicaciones locales se pueden complementar, por ejemplo, con suplementos. Claro, por ejemplo, acá tenemos el complejo de vitaminas B y el magnesio, que son dos sustancias que ayudan a las señalizaciones neuropáticas, ¿verdad? ¿Estarían juntas, doctora? Ajá, eso se recomienda siempre consumirlo en conjunto, ¿verdad? Como una forma de apoyo para la sintomatología en el caso de una neuropatía. ¿En qué momento del día? Perdón, doctora. Esa por lo general se suele prescribir 2 veces al día, en forma conjunta, ¿verdad? En la mañana y en la tarde. El complejo B en la noche nos puede espabilar porque tiene vitamina B6, que es un poco activada. Nos tira para arriba. Exactamente. Y otra forma, digamos, de manejo en lo cotidiano es, por ejemplo, la hidroterapia, que esto es algo de lo que casi nunca se habla. Sí.
Y yo casi siempre, y a la gente que esté construyendo casa... vuelta con Romero esto para que sea más poderoso, vea. A la gente que está construyendo casa les recomiendo pónganle una tina a la casa, aunque sea de plástico, pero ¿por qué? Porque la hidroterapia es una de las formas de manejo más nobles, más seguras y que en lo cotidiano se puede hacer de forma sencilla para ayudar a lidiar con el dolor, para ayudar a lidiar con la ansiedad y el estado de estrés fisiológico que el dolor genera. Perdón, doctora, ¿me baño con eso? ¿En qué momento? Sí, ¿qué hago? sí, ahí lo ideal es ojalá una inmersión, por eso digo que ojalá todo el mundo tenga una tina. Ahora, tengo pacientes súper creativos que con una paila, con un estañón grande que han partido a la mitad, se han hecho... Donde lavamos la ropa, meto la cabeza y todo, sí. Tengo un paciente que agarró una refri vieja y se hizo una tina, o sea, buscar la forma, ¿por qué? Porque la inmersión del cuerpo en sustancias naturales con plantas medicinales que tengan un efecto calmante, relajante, antiinflamatorio, es una terapia coayudante muy buena desde el punto de vista de la naturopatía. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una mezcla que es lavanda, jengibre y manzanilla, que son plantas que son antiinflamatorias, que son calmantes, que a nivel del sistema nervioso tienen un efecto relajante bastante profundo. Y si hay algo que necesita una persona que vive con dolor crónico es chinearse, o sea, aprender a darse los tiempos de autocuido, porque es fundamental aprender a comprender que vivir con una condición así no es fácil y que el estrés fisiológico que cargamos es mucho, doctora, ¿verdad? ayer estuve 1 centímetro de que me levantara un toro aquí y ando como un dolor en las cervicales aquí. ¿Qué hago? Bueno, en ese caso vamos a hablar un poco de lo que son las terapias. Yo lo que haría, yo lo que haría en ese caso es ponerte unas ventosas, ¿verdad? Y aquí es que ya empezamos a otro nivel. Ya se mandó. Y aquí ya vamos a hablar un poco de las terapias coayudantes. La descompresión con ventosas es una terapia que se utiliza para trabajar a nivel muscular, para trabajar a nivel de nervios, de ligamentos. Si me la va a pegar entonces, aquí, ¿puede? Entonces la ventosa lo que hace es un efecto de succión. Ah, no, pero es que usted... Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver si no se zafa. ¡Jesús! Ahí está. Sí, no, ahí tenemos como la musculatura bastante firme. Entonces está sirviéndole. Está sirviéndole ejercicio. Sirvió el gimnasio, doctora. Entonces, la ventosa lo que hace es un efecto descompresivo. Esto se llama descompresión miofacial. Entonces, cuando el dolor es de tipo muscular, cuando el dolor es de tipo relacionado con los ligamentos, con los nervios, por ejemplo, la parte cervical, de espalda, la parte lumbar, una de los aspectos que yo he visto que, por ejemplo, voy a quitárselo. Sí, gracias. Pucha, hombre, agarra duro. Pero eso. Enseña la marca. Bueno, apenas siempre fueron unos una segundos. Marquita en la espalda. Sí, entonces quedan unas marquitas, pero la descompresión ayuda mucho a liberar, ¿verdad? A nivel muscular principalmente, ayuda a que el tejido miofacial se abra, entonces hay una mayor oxigenación, hay una mayor circulación de sangre a nivel muscular. Entonces es una terapia de las que se utilizan como coayudantes. ¿Hasta cuántas ventosas se puede poner, disculpe que le agarre el kit, doctora, en una espalda? Porque veo ventosas más grandes, más pequeñas, para diferentes tipos de músculos. Sí, eso sirve para acceder a distintas zonas. Por ejemplo, se puede trabajar toda la espalda, ¿verdad? Hay personas que tienen la focalización a nivel torácico, a nivel lumbar, pero a veces sí se puede trabajar todo, ¿verdad? Desde la parte cervical hasta la parte inicial de las ciáticas. Por ejemplo, en pacientes con nervio ciático, la descompresión a lo largo de la pierna, ¿verdad? La zonificación del nervio que esté afectada. E incluso, por ejemplo, que algo que no todos los pacientes se animan a hacer, pero cuando hay, por ejemplo, tensión a nivel mandibular, se puede aplicar la ventosa incluso a nivel de mandíbula. ¿De bruxismo también? Por ejemplo, yo trato mucho pacientes de bruxismo y de tinnitus, utilizando la descompresión con ventosa y combinándolo con terapia neural para generar una relajación del nervio, ¿verdad? A la hora de inyectar, ¿qué le puede inyectar a uno ya cuando el dolor es mucho? Bueno, la terapia neural es una terapia que es para rehabilitación de la funcionalidad nerviosa. Entonces es una terapia que no es que se inyecta una sustancia a la vena, o sea, no se introduce al cuerpo una sustancia, sino que se trabajan las terminales nerviosas para generar una activación de la señalización del nervio, ¿verdad? Entonces en terapia neural siempre utilizamos lidocaína o procaína, que son dos anestésicos que tienen una gran capacidad conductiva de la señalización del nervio, ¿verdad? Los nervios del cuerpo tenemos electricidad todo el tiempo y, por ejemplo, en las neuropatías o cuando hay un proceso de tensión muy grande, esa señalización está atrofiada por la misma tensión o por la distrofia que el nervio tenga.
Entonces la terapia neural, donde se inyecta, lo que hace es una reacción de activación de la señalización de ese nervio y por lo tanto ayuda a calmar sensaciones de dolor, de inflamación. Doctora, verás que Laura tiene fibromialgia y ya le empezaron a doler mucho los pies. ¿Por dónde podemos arrancar con doña Laura? Bueno, en ese caso se arranca con sustancias naturales, ¿verdad? Como mencionaba antes, magnesio, complejo B, también el CBD y la cúrcuma han mostrado una capacidad de manejo de dolor y de sintomatología inflamatoria bastante efectiva. Entonces, pues siempre se da, por ejemplo, en un cuadro como la fibromialgia, un acompañamiento con sustancias que ayuden a apaciguar esa sintomatología y se trabaja mucho con terapias neurales, de las terapias que más nos ayudan a manejo de síntomas. Doctora, la gente dice, ok, cúrcuma y CBD. Ajá. ¿Son buenas tomados o perfecto, o absolutamente, tomadas, son excelentes, sí. Y entonces es importante recordar que la cúrcuma siempre es bueno buscar un suplemento que tenga también piperina de la pimienta negra, porque la piperina, no, eso es cardamomo. Ah, bueno, es cardamomo. Sí, que eso estaba aquí con el aceite. Sí. La piperina y la curcumina juntas hacen una interacción donde activan un potencial antiinflamatorio muy fuerte, ¿verdad? Entonces a veces la gente me dice, pero es que yo en la casa como mucha cúrcuma. Bueno, le estás poniendo pimienta a la cúrcuma, exacto, ¿verdad? Y otra cosa importante, en una condición como la fibromialgia, ¿verdad? O cualquier condición que ya estemos hablando de diagnóstico clínico, es una dosificación adecuada con una frecuencia adecuada, ¿verdad? Doctora, verás que Vanessa tiene migraña crónica y ya le están doliendo las rodillas, tiene desgaste. Sí, en ese caso igual, ¿verdad? Se puede trabajar. La migraña hay que identificar porque muchas veces es de origen nervioso, muchas veces está relacionada con el sistema nervioso. Si la persona ya tiene identificado que su migraña tiene que ver con estrés, tiene que ver con ansiedad, con recarga laboral, ahí se puede manejar con reflexología, por ejemplo, que es una estimulación de las terminales nerviosas. Se pueden manejar igual con los aceititos, con los masajes. La terapia neural es muy efectiva para controlar la señalización de la migraña. Qué buena pregunta la de Ruth. Dice que quiere hacerse el aceite, pero ¿qué aceite le puso para ponerle el romero y lavanda? Ah, bueno, yo recomiendo como aceite vehículo, ¿verdad? Como aceite base, que usemos un aceite que no tenga un aroma muy fuerte, que no andamos oliendo a comida todo el día. Sí, exacto, sí. Entonces, en ese caso, el aceite de uva verde es muy bueno, además tiene propiedades deliciosas. Se puede usar el de oliva, pero el aceite de oliva suele tener un olorcito. Queda oliendo como ensalada, ¿no? Ajá, algo así. Sí. El aceite de almendra dulce, que es el que tiene un dolor menos fuerte, pues se puede utilizar también. Entonces, un aceite vehículo, la maceración de las hierbas en el aceite tiene que ser de al menos 14 días para que sea una buena extracción. Y si las hierbas están bien sequitas, no va a haber problemas de descomposición en muchos meses, ¿verdad? Doctora, entonces, ¿cuáles son los mejores aceites en las combinaciones para eliminar o aplacar un poquito el dolor? Bueno, en ese caso, los que presenté aquí para mí son de los mejores aceites. Póngalos ahí, ¿verdad? Vamos a ver ahí. Vamos a ver. A quitar ese gorila para manejo de dolor, sí, estos son los 5 aceites que tienen mejor efecto y las combinaciones entre ellos, ¿verdad? Entonces tenemos la juanilama, que no tiene etiquetita, después tenemos el ciprés, ahí es para acá, tenemos la lavanda, tenemos la copaiba y tenemos el clavo de olor. Entonces ahí se pueden hacer combinaciones, por ejemplo, la lavanda y el ciprés son los que tienen más efecto calmante, más efecto relajante. Entonces, estos dos se pueden combinar, ya sea con el clavo o con el copaiba, que son los más analgésicos y los más anestésicos, ¿verdad? Y la juanilama, que es un antiinflamatorio súper potente. Entonces, se pueden hacer combinaciones entre ellos. Por ejemplo, en masaje terapéutico o en masaje de rehabilitación, lo que hacemos es que ponemos en la espalda un aceite base, que puede ser un aceite infundido de estos que hicimos, y se ponen estos aceites esenciales de apoyo. Doctora Chalín anda como desvelada porque ahí tuvo que trabajar hasta tarde, ¿verdad? Voy a llevarle un aceitito, a ver si la levantamos, ¿verdad? Muchas gracias y gracias por ayudarle a tanta gente. Nos quedamos contestando un poquito. Claro, con todo.